y avisarles a todos que están en cámara y deben de estar sonrientes, bien bañaditos y sonrientes. Solo por curiosidad quisiera que levantaran la mano los que se encuentran conectados mediante una computadora. Levanten la mano los que se conectan con laptop o computadora, lo que sea. Ok. Bajen la mano y ahora levanten la mano los que se conectan vía teléfono o otro medio. Tablet, teléfono, sesión espiritista, lo que sea. ¿Quién de los dos es con sesión espiritista? ¿Vanessa? Ok, es importante solo para saber cómo son las posibilidades de video, quién puede contestar, quién no. En general, si no puede contestar con video o abriendo el micrófono, conteste con un mensaje también. También es válido y es obvio que si no puede contestar con video, pues tampoco lo vamos a obligar. O si, digamos, todavía está en pijamas, puchica, a las 3:30 de la tarde, pues si todavía está en pijama y no quiere contestar con video, pues obviamente también un mensaje o un micrófono basta. Eso es una cosa obvia. La otra cosa que les pediría yo es que si puede, y si no es mucha complicación, subieran una foto a su perfil de Teams para no estar hablando de las letras. Recuerde que al final lo que uno mira son un montón de letras en las que está hablando y uno preferiría ver por lo menos una cara, aunque sea la del Facebook o la del Instagram, perdón, ya nadie ocupa Facebook, eso es del siglo pasado, o la década pasada en realidad. No, sino que usted queremos ver una carita, por ejemplo. Es una sugerencia, si usted puede y tiene el tiempo de subir una foto al Teams, trate de hacerlo para simplificar la comunicación y hacerlo un poco más agradable. Como yo les dije, yo voy a mantener siempre el video abierto, siempre y cuando no dé problemas con la clase. Si da problemas, ustedes me avisan y dicen, se oye intercortado, se mire borroso, se mira bien gordo. Lo de bien gordo es normal, yo soy gordo, así es que eso no se preocupe. Pero si hay algún problema me avisan y quitamos el video, tampoco es eso lo esencial. Regresando entonces a la planificación, vemos que la primera semana no hay laboratorios y no hay evaluaciones. Es decir, esta semana se salvó. Tiene un montón de asignaciones, sí, pero por lo menos no hay nada grave. La próxima semana, la semana 2, nótese, no es la semana de fiestas de agosto, sino la semana del 9 al 14 de agosto. Del 9 al 14 de agosto. Aquí. Esta. Del 9 al 14 de agosto. En esa semana tiene usted su primer laboratorio. Y este laboratorio es presencial. Tiene que venir a la universidad en el día que usted inscribió. Solo por curiosidad, espero que hayan inscrito el laboratorio en un día que no tienen que recibir clase. Hicieron eso, ¿verdad? Para no tener el problema de que tienen que estar en 2 lugares a la vez en cuestión de media hora. Pregunta, ¿alguien puso su laboratorio de manera que colisionara con las clases o estuviera muy cerca de otra clase? No, la verdad es que sí tengo clases ese día en la mañana, pero tengo tiempo para llegar a la universidad, al laboratorio. Perfecto. Entonces, mientras haya problema, mientras no tenga problema asistiendo, porque me estaba dando cuenta que si usted tiene que ir presencial, tiene que ocupar tiempo para transportarse, que normalmente no hubiera sido el caso si usted ya estaba en la U. Pero como es una situación especial esta, pues bueno. Ok, regresando a nuestra planificación, nótese que en la semana 3 tenemos otra vez un laboratorio virtual, digo un laboratorio presencial, pero también tenemos nuestra primera evaluación. No, la primera evaluación va a ser en la semana 4, del 23 de agosto al 28, y vamos a hacer un taller evaluado. Este taller, como todos los talleres, van a ser siempre virtuales en el aula digital, en la plataforma del aula digital, en grupo no más de 4 personas. Ahora, si ustedes quieren irse en un cierto grupo, por ejemplo, entonces antes de esa semana 4, ustedes me envían un correo diciendo
fulanitos, sultanitos y prensejitos con los números carnetales que iremos ser en el mismo grupo para el taller evaluado número 1. Entonces yo voy a armar un grupo con fulanito, sultanito y prensejito. Pero si usted no conoce a nadie y no sabe con quién irse, pues también no se preocupe. Yo, si a partir de una cierta fecha ya no recibo nada, pues sencillamente yo lo meto en el grupo que se pueda. ¿De acuerdo? Todo el mundo tranquilo. No se preocupe, de una forma u otra usted va a tener un grupo con el cual trabajar para el taller evaluado en forma. Nótese que esa misma semana 4 el laboratorio va a ser virtual. Ese día, esta semana 4, no viene la U. Por lo menos no por física. No por física, no tienen que venir a la U. El laboratorio es virtual y ellos lo llaman instructoría académica. ¿Qué van a hacer en el laboratorio virtual? Le tengo que admitir que no sé. Eso se lo va a explicar mejor el instructor del laboratorio que le toque. Y cuando lleguen le van a explicar cómo funciona esa instructoría virtual. Yo asumo que van a ser simuladores o alguna otra de las cosas que han estado haciendo durante la pandemia. Algo por el estilo va a ser. O no sé si es un repaso, no tengo idea. Así, siendo honesto, no sé cuáles son o en qué quieren trabajar en esa instructoría académica. Bien, en la semana 5, esa es la semana de exámenes, tenemos nuestro primer examen parcial teórico, que vale el 60% de la materia, siendo más preciso, 60% del periodo. Nótese que el taller vale el 40% de la nota teórica. Solo son 2 notas en teoría por periodo y son 6 evaluaciones a lo largo de todo el ciclo. 6 entre 16, más o menos, o 16 entre 6 da más o menos 3. Más o menos 3. ¿Ok? Entonces hay como cada 3 semanas hay una evaluación. O debe usted ir contando con una evaluación. ¿Ok? Ese día del examen parcial teórico, usted se va a tener que presentar presencialmente, probablemente en alguna de las aulas C en Soyapango. Estuve escuchando que tal vez se utilice el campus también de Antiguo Cuscatlán. Eso no lo sé. Pero si es en Soyapango, pues entonces se presenta ahí. Vamos a ocupar probablemente 2 aulas, porque las aulas con los protocolos de bioseguridad solo dan para 16 personas y somos más de 20, somos como 21. Eso significa que vamos a ocupar 2 aulas para evaluar. Eso significa también que va a haber colegas ayudándonos y no es probable que no esté siempre con ustedes todo el tiempo durante la evaluación. El motivo de la evaluación presencial, por un lado es para conocerlos. Tengo que admitir que hay gente aquí, incluso hay gentes que conozco de este grupo de la vez pasada que nunca los he visto en mi vida, como por ejemplo Ricardo. Ricardo estuvo conmigo el ciclo pasado. Solo lo conozco así, de la foto esa con tirantes que tiene. No le conozco otra foto, no sé si son tirantes o está con un bolsón. Tan así es mi conocimiento, Ricardo, que solo así lo conozco. Y sin querer ofender, me gustaría conocerlo. O sea, en la vida real me gustaría conocerlo a cada uno de ustedes para ver cómo son. Además, hacerlo presencial tiene la ventaja de saber y tener una sensación de cómo son ustedes, qué necesidades tienen, en qué debo de poner atención. ¿De acuerdo? Bien. Así seguimos y nótese, en la semana 6 tengo otra vez laboratorio 3. Este es presencial. Laboratorio 4 otra vez presencial. Un taller evaluado en la semana 7. Aquí hay que tener cuidado con el 15 de septiembre, que creo que cae martes o jueves, no me acuerdo. Nos afecta, creo. Y luego la instructoría virtual en la semana 8, pero en la semana 9, por ejemplo, no hay nada, excepto el examen práctico, que es presencial, hasta donde tengo entendido. Y en la semana 10 tenemos es otra vez semana de exámenes y laboratorio presencial. O sea, esta semana va a estar pesadita, hay que llegar todos los días. Nótese que en semana 11 no hay que venir, en semana 12 hay que venir, en semana 13 no hay que venir, y hasta en la semana
14 tenemos el taller de gravitación universal. Eso lo vamos a mandar a leer, sobre todo en el libro. Y por último tenemos un examen parcial en la segunda sesión, en la semana 15. Aquí está un resumen de las notas. La nota de teoría para el primer periodo, que son hasta finales de agosto o casi inicio de septiembre. Es 40% el primer taller, 60% el parcial, y en total vale 20% de la nota final. Ahora, la nota práctica, nótese que de las 3 actividades, laboratorio 1, laboratorio 2 y instructoría, se hace en una sola nota. Tampoco sé cómo se hace esa nota. Usted tiene que preguntarle eso a su instructor de laboratorio cuando llegue. De esas 3 hacen una nota que vale el 100% y vale el 10% de la nota final, etcétera, y de forma correspondiente es igual en cada periodo. Si los periodos están evaluados de la misma forma. ¿Alguien tiene una pregunta? Cuando ustedes miren que alguien ha escrito en el chat, es un bolsón. Cuando alguien escribe en el chat, avíseme, porque no siempre puedo ver el chat mientras estoy explicando. Bien, con eso vemos, en cuanto a recursos bibliográficos, ocupamos el Serway. Este es Serway 7ª edición. El Resnick 5ª edición es la mejor. No me gusta ni Resnick 7 ni Resnick 8 tampoco. Ninguno de los dos me gusta. Resnick 6 es malo. Resnick 5 es muy bueno. Y Sierra-Semansky, que creo que es la edición 11. Es 11ª. Esto es lo que se ocupa usualmente. Nos basamos sobre todo en Serway y sobre todo la parte central, la parte de mecánica y la parte de energía. El enfoque está muy cercano a Serway. Ok, esto es solo para que veamos qué es lo que estamos haciendo, cómo se evalúa y qué vamos a hacer. Entonces, nótese lo primero que tiene que descargar hoy, más tarde, después de clases, es la planificación del ciclo. Vamos a guardar, digámosle que sí, y vamos a guardar justo ante los materiales digitales esta planificación comentada. Pregunta. ¿Quieren que yo les suba esto al aula digital, la planificación comentada, o así estamos bien? Quédense callados los que así están bien y no quieren que suba nada. Ok, fantástico. Ok, luego de la planificación del curso, quieren que baje el libro. Estos son los apuntes de la clase de Física 1, son mis apuntes personales de clase. Están basados en el curso de CDP, que es, en cuanto a contenido, exactamente lo mismo, porque tienen que tener exactamente lo mismo, con la diferencia que nosotros íbamos a ocupar el anexo de gravitación y cinemática dinámica de la partícula. No. Este libro, si usted lo mira, tiene 462 páginas. No se preocupe, no las vamos a leer todas de un solo, sino que las vamos a leer poco a poco. El libro está escrito de tal forma que tiene un índice general hiperreferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que si yo, por ejemplo, le doy aquí a Sistema Internacional, me lleva justo al titular o a la subsección de Sistema Internacional, y con las teclas puedo ir y regresar. Se supone que se podía navegar. Ya no sé cómo se hace para regresar. Navegación de página, página primera, etc. En cualquier caso, usted también puede navegar a través de acá y puede ir poco a poco leyendo cada una de las páginas. En general, cuando nos referimos a los apuntes de clases, vamos a decir solo el número de páginas de esta versión que se encuentra, como dijimos, aquí en el aula digital. Okay, estos apuntes de clase, este documento de 10 megas, es el que tiene que usted que descargar, que vamos a ocupar todo el ciclo. Esta es otra cosa que debe tener. Por último, tenemos dos foros. Un foro de informaciones del curso y otro foro de preguntas sobre el curso. Las informaciones del curso, vamos a dar las informaciones oficiales de que en qué aulas vamos a hacer las evaluaciones, en qué horarios, cómo se va a organizar aquí tal cosa, cómo se organiza aquel otra, o qué sé yo, el Ministerio de Educación dijo que ya no, entonces vamos a tener que estar todos otra vez encerraditos, o al contrario, todo el mundo libre y puede casarse con quien quiera, como sea, ¿no? Todas las informaciones oficiales irían por este lado.
Mientras que las preguntas del curso, la pregunta de un tema que hablamos, de alguna pregunta, de algún ejercicio, de alguna discusión que tocamos, pueden hacerla aquí, en este foro sobre preguntas sobre el curso, mientras que las informaciones del curso son los detalles administrativos y académicos. Vaya, con esto vemos la primera semana que dice, y toda el aula va a estar diseñada por semana. La semana 1, que son unidades, medidas y cantidades físicas. Créase o no, hay un guión de clase y una secuencia didáctica. El guión de clase nos dice, por ejemplo, que para esta semana tenemos que hablar solo de vectores. ¿Por qué? Porque lo de medidas y unidades fue asignado para lectura en casa. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que en la sesión tenemos que escribir las actividades, ya lo hicimos. Los medios de comunicación también. Presentación de material de planificación también. Y deberíamos de empezar ya a hablar hablar de la clase, unidades y vectores. No lo voy a hacer yo así porque sí me gusta a mí introducir la materia un poquito y sobre todo hablar del tema de dimensión que suele dar problemas. Además, nótese que tenemos hasta la 4ª semana para el primer taller. Entonces, empezamos en esta primera clase. Quisiéramos empezar con este guión de clase que nos dice qué vamos a hacer en cada clase. Ahora, lo siguiente que sigue después del guión de clase va a ser las lecturas y asignaciones de la semana 1. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? La primera cosa que tenemos que hacer es hacer, y significa cliquear, la lección magnitudes físicas, mediciones y relación de variables que se encuentra y que se va a evaluar para el primer taller. ¿Dónde se encuentra esta lección? Esta se encuentra aquí. Es una página web sobre el aula digital que cuando usted hace clic le entra a distintos temas. Entonces usted va leyendo aquí magnitudes físicas y sistema de unidades, le dicen que es una magnitud física, usted va leyendo. Tiene una pequeña pregunta de evaluación, la mayoría de páginas, donde usted pregunta, ¿estoy entendiendo lo que estoy leyendo? Y luego sigue leyendo lo siguiente, etcétera, y usted puede revisar su avance aquí en una barra de progreso. En mi caso no puedo hacerlo porque yo soy maestro, pero usted puede tener una barra de progreso donde le dice qué es lo que ha hecho, qué le ha pasado. Este material es obligatorio y de esto nos vamos a basar para hacer la evaluación sobre ese tema de magnitudes, mediciones, sistema de unidades, dimensión y relación entre variables. Asociado a esta lección está la discusión número 1, que se encuentra aquí. Después de los ejemplos, tenemos la discusión número 1. Esa discusión número 1 tiene un clic donde dice abra acá. ¿De acuerdo? Creo que esta abre la discusión del ciclo 1, pero no importa, sigue siendo exactamente la misma discusión. Por si ustedes quieren tener la última versión de la discusión, esa sería, la encuentra también en el aula, la encuentra justo debajo de la lección. Esta es la discusión número 1 que también puede descargar. Aquí esta es una discusión sobre medidas, sistemas, unidades y medidas. Muchos podrían intentar hacerlo ya, tal cual lo conocen, otros no. Pero después de que ha hecho la lección en la página web, pues les recomiendo que haga estos. Lo que a mí me interesa para esta clase, la clase de nosotros, es esta parte de análisis dimensional, ¿no? Esta parte de análisis dimensional la quisiera por lo menos discutida para que sepamos cómo se hace. Y la parte de unidades la podemos hablar después de que hayan leído todo el material en una semana o en 2 semanas. Ahí podríamos discutir. Bien. Con eso, regresamos a lecturas y asignaciones. Entonces, que lo primero es hacer la lección. Luego, además de la lección esta, les doy el capítulo número 1 del libro de apuntes cantidad físicas y unidades de la página 11 a la 34, que es complementario al material de arriba. Es un poco más amplio, sobre todo en la parte histórica. En la parte de mediciones y en la parte de sistemas de unidades también es un poco más extenso, por si lo que está en la página web es muy corto. Algunos de ustedes preferirían corto, algunos de ustedes lo prefieren largo. Lo que sí está claro es que el número 1 es obligatorio. El número 2
es sugerido. ¿De acuerdo? La primera, hacer la lección número 1 es obligatorio. El número 2 es sugerido. Les sugiero leer el capítulo 1, sobre todo en la parte de dimensión. Ese tema está mal tratado en la versión HTML, pero en el libro está tratado con mucho detalle. Y eso es lo que vamos a hacer también en clase para que no sientan que los he dejado un poco al aire. Luego resolveremos los ejercicios de discusión 1 según lo aprendí los incisos 1 y 2. Esto no lo vamos a resolver en clase, esto lo vamos a ver probablemente al final de la semana 2, es decir, después de fiestas de agosto, y podemos hablar un poquito de lo que ha pasado. Luego lee el capítulo 2 del libro de vectores, de la página 35 a la 58, y esa lo vamos a hacer también nosotros a medida avanzamos en clase. También vamos a resolver los ejercicios no resueltos en clase, la discusión número 2. Por último, como vamos a hablar de vectores, vamos a intentar hablar de trigonometría. Si ustedes están mal en trigonometría o no se acuerdan de trigonometría porque fue hace mucho tiempo, o la verdad es que pasaron de noche y a oscuras y con luces apagadas, si necesita revisar el anexo de trigonometría, se encuentra en la página 372 a la 332, en lo que se llama el anexo de trigonometría del libro. Estas son las asignaciones, normalmente no son tantas, pero como es la parte inicial y tenemos una vacación de por medio, pues es óptimo hacerlo de esta forma. Bien, tenemos materiales opcionales, como un video de versores de coordenadas rectangulares a polares que van a tener sentido la próxima clase, o uno del ejercicio 13 de la discusión 2. ¿Ok? Luego, todos los materiales que trabajemos aquí, como la lectura de mediciones o la lectura de vectores, si ustedes quieren, yo los subo comentados. Pero si no quieren, también los dejamos por fuera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren que yo les suba este material cuando vaya subrayando y poniendo notas a la par? ¿Quiere que se lo suba como apuntes extra de clase o no? Así estamos bien. ¿Qué opinan? Sí, yo digo que sí sería bueno que lo subiera. Nótese que además tienen el video y tienen el libro y tienen los apuntes de lo que vamos subrayando. La idea es que tenga siempre material donde apoyarse, ¿no? Recordemos que a distancia es un poquito más difícil y necesita un poco más de disciplina y ustedes tienen que tener de dónde jalar la información y donde puedan jalarla es bueno. Ok, entonces aquí vamos a subir las lecturas iniciales. La lectura de vectores, lo de trigo creo que lo voy a quitar, pero bueno, eso es lo que tenemos en la semana 1. Bien, con eso cierro el aula digital. Ya habíamos hablado de la planificación, entonces también voy a cerrar acá y voy a abrir ahora. Ustedes son la sección 03. Pues no va a tener que ser esto. Vamos a abrir acá y vamos a decir guardar como CDP y lo vamos a poner así, guión 03D. Vamos a poner aquí física 1, en 3D, mediciones. Sí, así lo vamos a hacer. Ok, nos podemos dedicar entonces, ahora que ya hemos guardado el archivo, nos podemos dedicar a el libro mismo. Bien, Introducción a la Mecánica y Cinemática es el libro. Y empezamos hablando de cantidades físicas y unidades. Vamos a hacerlo grande para que todo el mundo lo pueda ver.
cantidades físicas y unidades es con lo que empezamos este curso. Empezamos con una breve introducción histórica y decimos que la palabra física proviene del latín físicos y del griego físicos, relativo a la naturaleza, origen u orden natural, en contraposición a la metafísica, que significa más allá de la naturaleza. Entonces, mientras la física habla de la realidad concreta o de la naturaleza concreta, la metafísica estudia al ser en cuanto a tal, sus atributos y sus causas, por ejemplo, el ánimo, el alma, los sentimientos, la voluntad, todos esos son temas de la metafísica y no son temas de la física. Tan es así que cuando Aristóteles acuñó el término, escribió el libro, lo llamó Física, siendo la filosofía de la naturaleza o la filosofía natural, y lo puso en una parte. Y el motivo por el cual lo otro que no encajaba en la física natural, lo que no encajaba ahí, lo puso a la par. Escribió 8 volúmenes de física y luego escribió 12 física de metafísica. Y entonces el que lo ordenó en la biblioteca dijo, ok, aquí ponemos la física y esto es lo que sigue después de la física. Pues llamémoslo metafísica. Así de tonto, lo que está más allá de la naturaleza. Más allá del libro de física está la metafísica. Y por eso es que es curioso, pero para nosotros la física empieza con la filosofía natural, que abarca, o en aquella época abarcaba buena parte de lo que es también la biología, la química, transformación de materia, era metafísica en aquella época, etcétera, etcétera. Vamos a decir que la historia de la física tiene 3 grandes momentos. La filosofía natural de los antiguos, que tiene un montón de presunciones, pero en esencia lo que es un conjunto de suposiciones sobre el universo. Me invento un cuento bonito que me suene simpático y agradable a lo que me parece que estoy viendo. Pero quede claro, no tengo ninguna prueba experimental de ello. Sencillamente pienso que es así. Como por ejemplo, yo puedo poner como hipótesis, todas las personas gordas son bellas. Y lo pongo como axioma, los hombres gordos son bellos. Muchos de ustedes dirían, claro, por supuesto, sobre todo los gentes como yo diríamos que es lógico, pero obviamente no hay ninguna prueba empírica o experimental que demuestre que los hombres gordos son bellos, ¿no? Por ejemplo. Y eso es lo que pasa con la filosofía natural de los antiguos, es que sencillamente especulan y dicen, los cuerpos caen porque quieren caer. Por ejemplo, dice Aristóteles que los cuerpos caen porque quieren regresar a aquello a lo que pertenece. Una piedra cae al suelo porque es de la tierra y quiere regresar al planeta. Entonces uno se queda, bueno, es una explicación, es un cuento, pero no tiene más prueba que lo que él dice. Y la experimentación que hacen es pobre o muy, muy mala. Esa es la diferencia con la física clásica. La física clásica aparece a partir del Renacimiento, sobre todo con Galileo, que él, como hace lo que es revolucionario en Galileo, en vez de argumentar con ideas y especulaciones, hacía lo que hacía realmente, es tomar un experimento y demostrar a través del experimento su hipótesis. Así es como él demostró que los cuerpos se mueven en realidad, el estado natural de movimiento de los cuerpos era un movimiento rectilíneo uniforme y no la caída libre, y luego demostró que forma que todos los cuerpos caen independientemente del tamaño o la masa del cuerpo, caen a la misma velocidad. Eso, por ejemplo, para Aristóteles no, él decía, el más pesado cae más rápido. Nótese que el que es más pesado no cae más rápido, cae más duro, pero no más rápido. Con duro significa que la fuerza de gravedad es más grande y el mamillazo es el potazo que se pega en el suelo más grande. Por eso cuando un bebé se cae, está aprendiendo a caminar y se cae, usted dice, no, deja que se levante, ya se va a levantar solo y camina. Y efectivamente el niño cae, llora un poquito, se levanta y sigue jodiendo. Usted de adulto de 40, 50 años como yo, nos caemos, nos somatamos y pasamos 3 días, ay, me jodí la espalda, ay, mi costilla, no sé qué, y no sobrevivimos. Entonces, nótese el caso que porque yo caí igual de rápido que el bebé, la única diferencia radicó en que yo me caí más duro
debido a que tengo más masa, el impacto fue mayor en el suelo. Por último, tenemos una física moderna donde, y esta es la parte complicada, donde ya no solo el experimento justifica las teorías, sino que sustituye las teorías en cierta forma, y solo el experimento es confiable. Todas las teorías son sospechosas y muchas ni siquiera tienen sentido lógico para un ser humano. La física se escapa del ámbito cognitivo de los humanos en muchos sentidos, se vuelve muy ilógica, pero los experimentos son correctos. Los experimentos nos dicen qué es lo que realmente sucede y por qué es de esa forma y qué significa. Por eso la física moderna es muy complicada y tiene un montón de cosas por descubrir. Empezamos la filosofía natural y en los tiempos del antiguo, notando que los fenómenos naturales fueron inspeccionados desde hace más de 4.000 años, por ejemplo, en la antigua Babilonia, donde miraban a los astros, o en Egipto, donde se hacían observaciones astronómicas para la deducción de fenómenos recurrentes, como las inundaciones del Nilo. Por ejemplo, el primer mapa astral que se tiene es en una población en el Alto Egipto, donde hay un par de piedritas ordenadas de cierta forma, de manera que se alinean con las estrellas en una cierta época del año, e indican el inicio de la llegada de las lluvias y por lo tanto de las inundaciones del Nilo. Eso era importante porque era la forma para saber cuándo iba a llegar y cuándo era lo óptimo para cosechar, que era esencial para la civilización que estaba empezando. En la antigüedad, el libro más importante en el periodo clásico helénico fue el Física de Aristóteles, que contiene consideraciones filosóficas sobre el tiempo y el espacio. Él pregunta cosas como cómo es el espacio, qué naturaleza, es continuo, es discreto, y él dice que el tiempo es continuo, y hace preguntas filosóficas como, ¿es usted el que atraviesa el tiempo lo atraviesa usted, o se encuentran mutuamente, o se deforman mutuamente? Y la conclusión que saca es que el tiempo transcurre uniformemente siempre hacia adelante. Cosa que es una tontera, porque todo el mundo sabe eso, pero nótese ahora con los juegos de videos y con las repeticiones en cámara lenta y con el retorcimiento uno a veces cree que tal vez uno puede viajar hacia atrás en el tiempo. En especial si usted se cree Avenger, Tony Stark, que hace máquina del tiempo, pues puede viajar el tiempo sin generar contradicciones en el tiempo o todos los problemas del viaje en el tiempo. Porque eso es lo que hicieron los Avengers. Se fueron hacia atrás en el tiempo sin generar problemas. No sé cómo hicieron esa paja, pero bueno, cada quien con su asunto. Pero, por ejemplo, Aristóteles dice, no, el tiempo va avanza siempre hacia adelante. Es continuo, no se puede dividir, etc. También dice que el movimiento de los cuerpos, quien los causa, pueden ser obligados, pero también los cuerpos tienen voluntad para, por ejemplo, dice que todos los cuerpos quieren regresar al reposo. Entonces, es la voluntad de ellos regresar al reposo, o la voluntad de su estado natural es estar en reposo. Que muchos de ustedes estarían de acuerdo. El estado natural de ustedes en vacaciones es dormir, ¿o no? No es así. ¿Cuál es el estado natural de ustedes en vacaciones? ¿Dormir o ver series en Netflix? Ricardo, ¿cuál va a ser el estado natural suyo la próxima semana? Pues estar acostado y ayudar en las quehaceres de la casa. Desde la cama, ordenando, haga, traiga, ponga, o cómo No, o sea, un rato acostado, luego barrer la casa y así. Vale, ok, qué bien, qué excelente. Pero los demás, levanten la mano los que van a ver más series de televisión que están ayudando. Que paja, no, así, que vale, sean honestos, digan la verdad. Sí, vamos a estar más, sobre todo haciendo otras cosas. Ya vieron la nueva serie de Lois en Superman, de Superman en Lois, está buenísimo. Y si ya vieron la nueva de He-Man, el maestro del universo, también se la recomiendo. Pero aún así, dejando eso por un lado, es de notar que el estado natural, eso es lo que decía Aristóteles, es el estado natural. El libro fue sumamente influyente porque resumía el conocimiento de los griegos sobre la filosofía natural. Y decía que todos los fenómenos naturales obedecían a leyes eternas que no siempre eran obvias por la complejidad,
pero que independiente de las voluntades del hombre de los dioses, y por ello era posible encontrar dichas leyes mediante la razón, no la experimentación. Pero la razón era la forma de investigar la naturaleza para los griegos, porque decían no es un capricho de los dioses. Nótese que usted tiene una religión como la de los mayas, donde Chacmol es responsable de la lluvia, usted no va a buscar una explicación meteorológica. Usted va a decir, no, hay voluntad de Chacmol que llueva hoy, entonces, para que llueva mañana, tengo que sacrificar a este pobre cristiano o a este no cristiano indígena de la tribu de la Paz que acabo de matar, lo sacrifico para que Chacmol me llueva mañana, ¿no? Eso significa que la ley depende de los dioses y por lo tanto necesita una explicación científica o una de la razón. Entre los filósofos sobresalientes está gente como Tales de Mileto, que descubrió el magnetismo y la electricidad por puro accidente, aunque no lo supo explicar correctamente y pasaron como 2000 años hasta que lo escribieron razonablemente. Luego Empédocles y Parménides, que descubrieron que nada se puede crear de la nada y lo que existe no puede desaparecer. ¿Cómo no, profe? La comida desaparece de mi plato. Sí, pero se transforma en algo en su cuerpo y termina saliendo por otro lado. Solo que es transformado, y nótese que sí ha aumentado o reducido, pero en realidad nada se crea de la nada y lo que existe no puede desaparecer. El que nosotros nos hagamos locos, lo que pasa después de tirar el agua en el inodoro no significa que desapareció, sino sencillamente se transformó en otra parte, a otro tipo de cosas. Luego también hablaban de que tenían 4 elementos, aire, fuego, agua y tierra, que se encontraban en constante movimiento y mezclándose y repulsándose por fuerzas espirituales. Nótese que no decían que había fuerzas naturales entre ellas, sino que los espíritus de las cosas, el ánima de los aparatos o de los propios cuerpos, era lo que los hacía moverse. Pitágoras, por ejemplo, asumió que los números y las relaciones matemáticas reflejaban la realidad física. Por ejemplo, la relación en el pentagrama, la relación entre las cuerdas, reaparece en muchas partes de la naturaleza. Los de resonancias de longitudes en música estaban y lo asociaban a las armonías de los movimientos del planeta, diciendo que el planeta se movía según la razón de frecuencias de las armonías musicales. Luego Anaxágoras dijo que el mundo consistía de átomos, o sea, el concepto del átomo ya venía entonces, aunque, por ejemplo, Aristóteles no creía en la teoría del átomo y por lo tanto la mandó al carajo y tardaron 2000 años hasta volver a descubrir que sí, tal vez sí, era mejor pensar que la materia estaba, por ejemplo, para Aristóteles pensaba que la materia era continua y se podía dividir infinitamente. Nótese que la teoría de Demócrito y Anaxágoras es muy cercana al entendimiento moderno de la composición atómica de la materia. Aristóteles considera la naturaleza como un universo en perpetuo movimiento que fue creado por un movedor divino. Él sí pensaba que alguien había creado todo esto y habían ciertos movimientos que no podía explicar, como por ejemplo los movimientos de los cuerpos celestes y de los planetas, y dijo que ellos se movían debido a un elemento divino. Le llamaba el éter, y decía, es que ese éter no existe en la Tierra y se mueve en el cielo y ellos son los que lo mueven. En esencia, hizo lo que en buen salvadoreño se llama inventar. Como no sabía por qué puta se movían los planetas, cómo se movían, lo único que dijo, es que la mecánica celestial y la mecánica terrenal son distintos. Arriba los dioses deciden sobre los planetas y en la Tierra es distinto. De ahí que cada planeta, no sé si lo han notado, tiene el nombre de un dios. Mercurio es el dios de la comunicación, o Hermes. Venus es la diosa de la fertilidad y el amor. La Tierra no. Marte, el dios de la guerra. Júpiter es la versión romana de Zeus. Saturno es el padre de Júpiter. Urano es la versión latina de Saturno. O es el abuelo de Júpiter, si recuerdo bien, casado con Gea, etc. Entonces, nótese, a cada planeta le daban el nombre de un dios porque decía que el dios lo estaba moviendo.
De ahí es como el estudio de la astronomía se derivó en la astrología. Los astrólogos agarran las nociones astronómicas y dicen, es que como los dioses están en conjunción, no sé si ha oído usted que le leen, es que Marte está en la casa de Sagitario y como tiene un ascendiente de la luna en menguante, entonces es bueno que invierta en la lotería porque le va a salir una ganancia. Pero por otro lado, podría que le salga todo desastroso, etcétera. Al final de cuentas, la astrología se basa en esos conceptos que desde la antigüedad se trabajan. El libro fue tan influyente y esas otras hipótesis especulativas dominaron la comprensión de la física por casi 1500 años hasta el Renacimiento. Es el libro más importante, incluso en el siglo III. En el siglo IV, alguna gente decía, mire, pero el concepto está malo. Yo le puedo ver que está malo. Entonces le decían, cállate, si Aristóteles lo dijo, debe estar bien. Y como era un filósofo muy, muy importante también para el cristianismo agarra buena parte de su teología de los preceptos filosóficos de Aristóteles, pues entonces no. El último gran físico de esa época es Arquímedes de Siracusa, que estudió en Alejandría, en la gran biblioteca, y que fue un gran matemático, físico y experto técnico de su tiempo. Es el verdadero papá de la física, es el primero que podemos decir que trabaja con física, porque descubre principios como el empuje estático, la flotabilidad, la palanca, el centro de masa de distintos cuerpos, perímetros y áreas de círculos, superficies de esferas, conos y cilindros, y tiene la mejor aproximación del pi de la antigüedad. Si usted agarra una calculadora y escribe 3/7, ¿qué encuentra? ¿Qué me dice? Escriba en su calculadora 3/7 y dígame qué le sale. $3.1428. 3.1428. Nótese que para hacer una aproximación que no tiene un cálculo diferencial, no hay computadoras, no hay calculadoras, y hecho solo a través de la arena con aproximación de triángulos y polígonos, es una aproximación espectacular. Hasta el tercer decimal está más o menos malo, porque es 3.1416. Si usted hace la aproximación al tercero, el 3.142 está bien. El 6 ya estaría mal, pero el tercer decimal está en aproximación buena. Entonces, nótese, es una aproximación en 3 decimales cuando ni siquiera sabían que eran decimales. Véalo de esa forma. 3/7 es un excelente valor para alguien que no tenía nada con qué medir. Por eso se le llama también el padre de la física. Por desgracia, su vida fue truncada cuando el centurión romano, conquistando Siracusa, le cortó la cabeza porque le osó hablar feo. Recuerde que los romanos son así como los mareros de la antigüedad, llegan a donde sea, los conquistan y barbarizan todo lo que tocan. Cuando Arquímedes le dijo al centurión, apartate que me estás quitando la luz, el centurión caliente sacó la espada y lo descabezó. Esto quedó, y estos conceptos griegos, o sea, lo más avanzado en Occidente, hasta Galileo Galilei, que fue un físico, matemático, astrónomo italiano que revolucionó la física y se puede considerar el primer físico moderno. Nótese que sí hay gente antes de ellos que tenían ideas avanzadas, pero el primero que empieza a argumentar a través de experimentos es Galileo. Y fue el primero en probar o negar las diferentes teorías existentes mediante experimentos bien planificados. El genio de Galileo no está en la teoría, sino en el experimento, cómo el experimento lo diseña de manera que contesta una pregunta sobre una teoría. El trabajo experimental es considerado complementario a los escritos de Francis Bacon sobre el moderno método científico, que era la moda en esa época y era el inicio de la razón en Europa después del protestantismo. En su discorsi de dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, establece los fundamentos de la mecánica como ciencia y marca el fin de la física naturalista de Aristóteles. O sea, dice Aristóteles está mal. De hecho, solo decir eso, Aristóteles está mal, le cuesta un libro entero,
pasa un libro demostrando que la caída libre es independiente de la masa. Y describe cómo hace los experimentos, cómo agarra un plano inclinado, pone dos tablitas de madera en un ángulo para que ruede una bola y luego asumiendo la pérdida, etcétera. Aún así demuestra que es independiente del tamaño de la bola, independiente de la masa de la bola, etcétera, etcétera, etcétera. Este cambio de paradigma, que ya no tiene nada que ver con la física naturalista, le costó la ira y la persecución de la Iglesia Católica, en la forma de la Inquisición romana. El Papa que le decía, mira, tu teoría está chiva, pero cállate, sobre todo de los cuerpos celestiales, donde decía, mire todo eso que dice la Iglesia, de que hay unas órbitas celestes y que la Tierra no está en el centro del universo, porque Dios la puso ahí, y que diga, mire, eso es pendejada, la Tierra gira alrededor, como lo dice Kepler. Eso le costó a ella, le costó la persecución de la Iglesia romana, que lo silenció en 1616, y luego lo obligó a retractarse en 1633, cuando no se quedó callado. Y la forma de que hicieron retractar es que, como era un matemático prominente, no era cualquier gato, el Papa, que era su mecenas, le dijo, mira, no, ya me tenés harto, te voy a enviar a unos cheros míos de la Oficina de los Santos Oficios, se llama ahora, o la Oficina de la Defensa de la Fe, se llama ahora, es el nombre más nuevo que tiene, pero la Inquisición romana, y le fueron a enseñar los instrumentos, así se llama, le fueron a dar la muestra de los instrumentos, es decir, lo llevaron al calabozo, vení Galileo, mira, con estos aparatitos te vamos a torturar para que te retractes. Galileo, que no era pendejo, vio los instrumentos, salió y dijo, está bueno, chivo, vergón, como ustedes quieran, vaya, pues me retracto de lo que sea. Y públicamente en la Catedral de Milán se retractó públicamente diciendo que todas las teorías que habían hecho no eran válidas, que eran la locura de un viejo, etcétera, y que no eran de acuerdo a la doctrina de la fe, etcétera. Y abjuraba la teoría heliocéntrica, y al salir de la Catedral de Milán dijo Eppur si muove, es decir, y a pesar de todo aún se sigue moviendo, diciendo no importa lo que piensen todos esos idiotas, los experimentos siguen demostrando que es independiente de lo que pensemos los humanos, que era un poquito lo que decían los antiguos respecto de las ideas que no dependían de los dioses, pero tampoco dependían de los humanos. Como ven, hay un tema general entre la lucha de descripción de la naturaleza contra la religión, por lo menos en toda la antigüedad y el Renacimiento hay una lucha entre la religión, que la religión quiere controlar la ciencia, porque la ciencia avanza a la sociedad y la transforma. Y a la iglesia no le gustan mucho las transformaciones sociales porque las sociedades se vuelven impredecibles. Y se empieza el rompimiento de la teología católica con la ciencia que hasta ese momento estaban mezcladas, ¿no? La teología católica citaba la ciencia para justificarse a sí misma. Sir Isaac Newton, 100 años después, en su obra principal, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, le pone ecuaciones matemáticas a la formulación de teorías y problemas en leyes comunes, resumiendo todo el conocimiento de su tiempo sobre mecánica, incluido la celestial, en un par de acciones, lo que llamamos la ley de Newton. Lo que es importante es que el libro plantea las bases de cómo se va a hacer de ahora en adelante la física. La primera cosa es que plantea unos axiomas que pone la base de toda la mecánica. O sea, la ley de Newton pone toda la base de lo que debe de ser. Ley de inercia, la segunda sobre el movimiento, la aceleración de los cuerpos, y la tercera sobre acción y reacción. La ley universal de gravitación explica los cuerpos celestes y la lex quinta es una consecuencia de la lex cuarta, pero él de todas formas lo escribe como principio solo para estar seguros, porque no te conocía la matemática, no sabía la ecuación diferencial a resolver para tener exactamente la conclusión. La otra cosa que pone, y aquí en la parte que usted debe maldecir a Newton, es que pone ecuaciones matemáticas y determina que el lenguaje de hablar que el lenguaje en que se expresa la física debe ser las matemáticas. Si usted se queja de que hay muchas ecuaciones en física, este es el señor al que tiene que echar la culpa.
Gracias a Isaac Newton es que tenemos fórmulas y ecuaciones en todas las partes de la física. Y, de hecho, pensamos las teorías reducidas en su mínima expresión a la ecuación. Es decir, la ecuación es el resumen de la teoría con toda su interpretación. Por eso, muchas veces empezamos una ley formulando la ley en una ecuación y luego decimos todo lo que puede significar. Pero es porque así lo diseñó Newton, quería que con su principio matemático de filosofía natural se estableciera la forma de hacer la ciencia. Y decimos que la física se emancipa de la filosofía natural y crea su propio marco de lenguaje matemático para la formulación de leyes físicas. Inspirados en esa revelación, los físicos británicos del 17, Robert Boyle, Robert Hooke, hacen un montón de investigaciones, así como Gabriel Fahrenheit, que era prusiano y holandés. Y luego en el 18, por ejemplo, Coulomb, Ampère, Volta, Galvani, Avogadro, generan todas estas leyes sobre electricidad. Justo en esa época se descubre electricidad y logran avanzar en el tema de electricidad en cuestión de 3 décadas, lo que no se había logrado en 4.000 años de civilización. Luego Avogadro, Gay-Lussac, Sadi Carnot y William Thomson ponen la base de la termodinámica, y es decir, en poco menos de 3 siglos, 17, 18 y 19, se termina toda la física clásica en 300 años de una investigación, un crecimiento nunca antes visto en conocimiento. Explota el conocimiento científico en 3 siglos y se sabe más, se hace un factor 10 o 100 veces lo que se conocía en ciencia de lo que se conocía en toda la antigüedad. Es decir, el conocimiento ganado en esos 3 siglos, nuevos conocimientos ganados en 3 siglos son espectaculares y encajan perfectamente con el movimiento de la revolución industrial, que utiliza los descubrimientos de electricidad, de termodinámica, para sus dimensiones, para la transformación grande. Entonces, nótese, la revolución industrial no es posible sin la revolución científica, que empieza 100 años antes. Nótese la ley de Newton, 1682, y Galileo, 1616. Estamos hablando que la revolución industrial, si la decimos como 1750 más o menos, 100 años antes se empieza la revolución científica, que continuó en las múltiples revoluciones industriales hasta la fecha. Entonces, no hay revolución industrial sin revolución científica, y las revoluciones científicas acompañan y se nutren mutuamente la revolución industrial. O sea, la física y la ciencia actualmente no están separadas de la industria y la revolución industrial como tal. Es de considerar que las nuevas formas de pensar siempre van a influir en la nueva ciencia. Y nótese que llegó a tal punto que con la descripción de Lagrange y Hamilton, así como la de Maxwell, para 1879, es decir, final del 19, se consideraba la física clásica cerrada, con excepción de unos par de problemitas, que habían como 4 o 5 preguntas que quedaban ahí en el aire. Todo lo que es fenómenos conocidos tenía una explicación dentro de alguna teoría. Y de hecho decían, la física se volvió una física aburrida, porque ya no hay nada más que descubrir. Y ahí es donde entra la física moderna. Después de que habíamos topado con esos problemitas, como son el experimento de Michelson y las desviaciones experimentalmente de Stefan Boltzmann y Wilhelm Wien sobre el cuerpo negro. Por ejemplo, el experimento de Michelson decía que la velocidad de la luz es constante en cualquier marco de referencia, lo que es contraintuitivo al concepto de movimiento relativo. Y en Max Planck decía que el cuerpo negro se comportaba tan raro porque tenía que tener cuantizada su energía. De hecho, él se consideraba un físico frustrado porque el descubrimiento de que la energía tenía que estar cuantizada contrariaba todos los principios que él sabía. Y de hecho pasó una década buscando a ver dónde se había equivocado en sus cálculos, para descubrir que no se había equivocado. Y él mismo decía que le asustaba que sus descubrimientos lo sobrepasaban en su comprendimiento. Él decía que no entendía, o sea, que lo que había descubierto, si bien él había demostrado que era correcto, no entendía las consecuencias que llevaba para nuevas generaciones.
tan físico clásico era Planck que tenía problemas con su propio descubrimiento. Y no fue hasta los aparatos matemáticos de Heisenberg o Dirac que se entendió realmente de qué estábamos hablando. Las líneas espectrales o el problema de líneas espectradas en el Sol, descubiertas por Kirchhoff y Bunsen, añadían el misterio del átomo, y todas estas teorías solo fueron explicadas con un modelo del átomo de hidrógeno de Schrödinger. Como sea, todas las teorías nuevas fueron recibidas con resistencia, no por parte de la Iglesia o doctrinas dogmáticas, sino por parte de los propios físicos clásicos que no lograban concebir los nuevos conceptos. Y el motivo que no los concebían es que el experimento no tenía sentido respecto a la teoría. El experimento daba cosas que no eran comprensibles, que no daban lógica, que no estaban dentro de la teoría. Y aquí es donde llegamos a una nueva fase de la física. Mientras antes solo había teoría, en la época de los antiguos, en la revolución, en la física clásica, los experimentos corroboraban las teorías. Ahora, en la física moderna, ya solo tenemos experimentos. De hecho, toda teoría no sirve si no es que ayuda a describir el experimento. Lo único que tenemos ahora es el experimento. Los experimentos polilógicos que parezcan son la base, es lo que es real y tangible. Las teorías, todas están malas y siempre va a haber una teoría mejor que describa mejor lo que estamos observando. Por lo tanto, lo que manda siempre va a ser el experimento y no la teoría. O sea, le hemos dado finalmente vuelta al tamal y en vez de que la teoría explique lo que vemos, es lo que vemos lo que explica las teorías y se inventa las teorías. Y la teoría es tan buena como se deja explicar la experimentación. Esta es la época de lo que yo llamo la época de los superhéroes en física. Esta es la famosa quinta conferencia de Solvay en Bélgica, en 1927. Y esa es lo que yo llamo la foto de los superhéroes. Aquí hay la mejor generación de físicos en la historia. No se ha vuelto a repetir una física de gente tan talentosas como los que ven aquí en esta foto. ¿Quién reconoce a alguno de estos científicos? ¿Quién me puede decir? El que sea. ¿Quién reconoce a alguno de estos físicos? Newton, Tesla. Newton no está aquí ni tampoco está Tesla. Ya había muerto los dos. Albert Einstein. Albert Einstein está aquí en el centro. Ya para esta época ya tiene su Nobel de 1905. Bueno, el 1911. Marie Curie también se encuentra. Marie Curie está aquí, que es la mera cachimbona. Esta es la mera mengambrea. Vamos a escribir así, mire. Mera mengambrea. Mera... pausada, escribí. Mera... Esta señora es la mamá de Tarzán, porque para esta fecha ya tiene sus dos Nobeles, un Nobel en física y un Nobel en química. El de física por el descubrimiento de la reactividad y en química por el procedimiento para sacar y extraer la reactividad de las cosas. ¿Quién más? ¿Quién más reconoce? ¿No reconocen a nadie más? Vaya, ese señor aquí es Max Planck. Este señor aquí es Lorentz, de las transformaciones. Este señor aquí es Werner Heisenberg, el alemán. Niels Bohr. Schrödinger, de la ecuación. Aquí está Dirac, el inglés, Paul Dirac. De Broglie, de la función de onda de la materia, etc. Aquí hay varios más importantes que en este momento no me acuerdo, creo que este es Max Born. Aquí hay gentes todas muy talentosas, muchos son discípulos de los otros y todos se conocían. En esta 17 de los 29 participantes de esta quinta conferencia Solvay ganan el Nobel eventualmente,
por algún descubrimiento importante en física moderna. Es decir, esta es la foto de los poderosos. Si alguna foto debe tener algún ingeniero en su cuarto, es esta, la foto de los superhéroes de las ciencias. Y si algún póster debe tener toda niña en ingeniería, es la foto de Marie Curie. Esta señora es excepcional. Esta señora, y quería hacer un paréntesis especial, para saber a la única mujer en la foto anterior, que es Marie Curie, nace en Polonia y se traslada a París porque no la dejan estudiar física en Cracovia, donde es su ciudad original. Se va a París a estudiar en condiciones muy malas y pasa hambre. Sí, dice su maestro, Henry Becquerel, dice que se recuerda cuando ella se desmayaba en clase porque no había comido, porque tenía muy poco dinero. Su trabajo de graduación sobre las sustancias radioactivas, bajo la tutela de Becquerel, le da el Nobel, pero hay que explicar que cuando fue ella a pedir su trabajo de graduación, nadie quería esa de las sustancias radioactivas, porque primero era una piedrita con un fenómeno todo raro que Becquerel había tenido ahí en su gaveta un par de meses y no sabían qué era, ¿no? Y Becquerel le dijo, vaya, yo te voy a asesorar, pero ahí pues ves qué putas haces con el tema. Era un tema que nadie quería y ella, como era mujer y polaca, la dejaron de última, vos agarrar el tema más mierda. Resulta que el tema más mierda es el de las sustancias radioactivas. Ella hace una brillante investigación con su esposo Pierre Curie sobre las sustancias radioactivas. Descubren todo lo que hay que descubrir en el laboratorio, clasifican correctamente los fenómenos físicos de radioactividad y funda el estudio de la física nuclear a partir de ese momento. No le llamaba física nuclear, decía que era la física de radiación, y es lo que hoy llamamos radiaciones ionizantes, pero no importa. En el 911 gana el Nobel en Química por su descubrimiento de extracción química del radio. Nótese que a pesar de que ella era el trabajo de graduación, ella es la que descubrió todo, el comité sueco solo le quería dar el Nobel a Becquerel y a Pierre Curie. No se lo querían dar a ella, porque era mujer y porque era extranjera. Entonces ella, bien caliente, no va a Suecia a recibirlo, y Becquerel le dice al comité, miren, si no le ponen a Curie, pues ni me llamen, porque eso no es justo, el Nobel se lo merece ella por haber descubierto. La agregan finalmente, y en 1911 gana su propio Nobel de Química, y la Academia Sueca reconoce que cometieron un error en 1908 cuando no le dieron su Nobel por física correctamente. En cualquier caso, la pobre tuvo que pelear contra la xenofobia, contra el hecho de que era mujer, contra el hecho de que era extranjera, contra todo. Contra el hecho de que era una feminista, que creía que las mujeres tenían derecho a tener su propia vida y que su trabajo experimental era más importante que su vida familiar, etcétera, etcétera. Nótese que Pierre Curie era profesor de física, ella no. Y no le dieron la plaza sino hasta después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que ya tenía el Nobel. Interesante es que durante la Primera Guerra Mundial se va al frente y le dice al ministro de Salud, mire, yo quiero ayudar, yo sé de radiación, yo puedo trabajar con rayos X, yo quiero llevar rayos X al frente para no amputar innecesariamente a los soldados. Déjeme llevar mi laboratorio de rayos X ambulantes. Y le dice el ministro de Salud, mire, Madame Curie, pero no podemos, no tenemos dinero para eso. Saca las 2 medallas de Nobel y se las pone enfrente. Son de oro puro. ¿Cree usted que sea suficiente dinero para un laboratorio? Y se hueva entonces el ministro de Salud francés y le dice, vaya, pues le vamos a dar su laboratorio, Madame Curie. Y se fue al frente. ¿Qué le dieron de gracias? Nada, ni una pinche medalla de legión. Nada le dieron a Curie por ir al frente a radiografar. Al regresar, armó el Instituto del Radio, donde terminó trabajando el resto de su vida, y ahora se llama Instituto Curie, que ha descubierto una buena cantidad, casi la mitad de los elementos radioactivos fueron descubiertos en el Instituto del Radio, fundada por Curie. Como si no fuera suficiente, tiene 2 hijas, Irene y Marie. Irene Curie termina siendo química y gana también el Nobel en química por el descubrimiento de otros 2 elementos. Entonces hay que ver que esa familia, en la familia de Curie, debe ser yuca llegar ahí a comer,
porque si no lleva uno su Nobel, lo huevan ahí a puro Nobel. Es que si vos no tenés Nobel, no puedes hablar nada aquí, mamá. Entonces uno, qué huevada le pegan a uno allí en casa de Curí. No debe ser divertido ir. Nótese que fue discriminada toda su vida por ser pobre, mujer y extranjera. Y por eso para mí es un héroe, Curie, porque ella se sobrepone a todos esos y brilla con luz propia, y es la científica más importante francesa de todo el siglo XX. No hay ningún otro francés que está en la misma altura. Y los únicos que llegarían a rozar son los químicos y los físicos del 18, perdón. De ahí no hay nadie que está en la misma categoría de Curie. Por eso la señora tiene sus restos en el Panteón de París, donde yacen las grandes figuras de la historia de Francia, con la excepción de Napoleón, que está en Les Invalides, pero todos los demás grandes franceses están en el Panteón de París, y hasta hace muy poco era la única mujer en el Panteón de París. Bien, con eso que ya hice revista histórica, no sé si fue demasiado o los aburrió mucho. Supongo que ya se durmieron, ¿no? Para A ver, nada, no, para profesor, nada. para nada, profesor. A las cheras no les emocionó de que la Marie Curie es a quien hay que emular. Vanessa. Sí, me pareció bastante interesante todo lo que cuenta y me sorprendió bastante. Sí, y eso es una parte que me da cólera porque no lo cuentan ni en el colegio ni en ninguna parte. Y si no lo cuento yo aquí, probablemente nunca nadie se lo contaría. Por eso quiero que lo vean, busca una biografía de Curie, vea la película en Netflix, si no puede leer el libro, busque la película en Netflix, está interesante. Aunque me parece que es un poco pajera la de Netflix y la hace un poco más dramática, la pone un poco histérica a la Marie, pero es bastante precisa en cuanto a los descubrimientos científicos. En la vida personal, no. La película habla un montón de tonteras y se toma un montón de licencias, pero en la parte histórica, en la parte científica es bastante preciso. Eso está bastante bien. Como sea, esto es sobre todo también para que ustedes tengan una idea. Bien, empezamos entonces ahora finalmente con clase, faltando casi 45 minutos. Empezamos con los objetivos de la física. Como habíamos dicho, la física viene del latín físicos, significa natural, relativa naturaleza. Empezamos con una definición de la física. Vamos a decir, la física se ocupa de los principios fundamentales que gobiernan el universo en transferencia de energía y materia. Esta es la definición moderna que vamos a ocupar. No vamos a salir de la física natural o de la filosofía natural y vamos a decir que nos interesan los principios de energía y materia. Eso es, los principios universales que gobiernan el universo en energía y materia. Vamos a decir que es una ciencia natural, experimental, positiva. Es una ciencia en tal aglutina un conjunto de conocimientos sobre leyes fundamentales de la naturaleza, por eso natural. Es positiva porque se basa en la razón lógica matemática, donde los principios de deducción e inducción imperan y no un conjunto de convicciones empíricas, arbitrarias o hermenéuticas. La explicación que le daban a usted cuando tenía como 10 años estaba de mono necio, de mami, ¿por qué el cielo es azul? Levante la mano quien hizo esa pregunta. ¿Quién hizo la pregunta de ¿por qué el cielo es azul? ¿Qué le contestaron? Gilbert o Eduardo, no sé qué nombre prefiere. Milagro, contésteme, Milagro, contésteme mejor. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué le contestaron? ¿Qué le contestó su mamá o su papá cuando dijeron de qué color es el cielo? ¿Por qué es azul el cielo? De hecho, bueno, fue mi mamá la que me contestó, que me dijo, porque Dios así lo quiso. Exacto, esa es la explicación hermenéutica que le daban a todos los esposados cuando querían que se callara. Porque Dios así quiso, mamita. El Dios así lo hizo. Esas son explicaciones hermenéuticas, no lógicas, no matemáticas y mucho menos científicas.
Y esa es la diferencia. Nosotros no podemos decir por qué Dios así quiso. Eso no existe en la física, sino que tenemos que decirlas, tenemos que tener una razón lógica o un experimento que justifique por qué son las cosas, o las teorías están justificadas por una razón lógica, matemática, no por una razón o una convicción empírica arbitraria o porque Dios así lo quiso. Es experimental, pues necesita ser objetiva y verificable. A diferencia de una explicación empírica que es sujeta a interpretación, la experimentación es objetiva y verificable. Toda teoría física debe ser confirmada o refutada en los experimentos. La validez de todo principio físico se basa finalmente en su capacidad de reproducir fielmente los experimentos y fenómenos observables y medibles o conmensurables. En otra cosa, lo que no es conmensurable no es parte del ámbito de estudio de la física. Por ejemplo, los sentimientos, la fe, el alma o los fenómenos sociales no son conmensurables y por lo tanto la física no puede decir nada sobre ellos. Veamos, por ejemplo, el amor. Hablemos del amor. ¿Puedo yo decir cuánto quiero yo a una persona? Puede, cuando alguien, el novio le dice a mi novio, yo te quiero muchísimo, ¿puede él cuantificar cuánto quiere él al amor? ¿O puede la novia cuantificar cuánto el novio la quiere a ella? ¿Existe una cuantificación del amor? Ustedes pueden decir, tantos cupidos tuvo de amor, o tantos, qué sé yo, afroditas de amor le dio. ¿Hay alguna forma de cuantificar el amor? Alguien que me conteste. No. No. No, ¿estás segura que no? Porque a mí me contestaron en el otro grupo que es la cantidad de dinero que invierte el chero en la cita, que esa es la cantidad, es proporcional al amor que tiene el chero por la chera. ¿Es cierto eso? No, eso es mentira. ¿Cómo sabe usted? Usted no gasta nada en la novia. Puya, qué tacaño que es. Usted, ¿cuánto No, gasta en no, la novia? pero Nada, no gasta nada en la novia. Con razón está soltero. Ya sabemos que está soltero. Ahora sabemos por qué está soltero. Pues sí, si no gasta tampoco, pero tienen razón. Efectivamente, los amores, el sentimiento, no hay forma de cuantificarlo. Sencillamente, no hay una forma objetiva de medirlo. Uno dice que lo quiere infinito, pero eso no significa absolutamente nada si no lo puedo medir. O el juego que hacen todos los recién enamorados, creo que todo el mundo conoce los recién enamorados, que dicen, ay, yo te quiero más, no, yo te quiero más, mi amor, no, yo te quiero más, mi amor, no, tú, yo más, mi amor, no, yo más, mi amor. ¿Quién conoce ese juego de los que están recién enamorados y que es un juego que ahí los pone a todo el mundo bien mareado? Levante la mano a los que lo conocen. ¿Verdad que es todo mareado y es así ultra dulzón y uno se queda así nauseabundo? Puya, qué barbaridad. Pues cabal, ¿no? Eso es exactamente lo que pasa. Es sencillamente imposible decir quién más porque ni siquiera se puede conmensurar. No hay forma de medir el amor y por lo tanto tampoco es parte de la física. Tampoco lo es, por ejemplo, Dios. Dios no es parte de la física. Así de simple. ¿Por qué? Porque no puedo medir a Dios y eso significa que la física no puede demostrar que existe Dios, pero tampoco puede negar que existe Dios. No puede ni hacer ninguna de las dos cosas y sencillamente Dios y la teología no es parte de la física. Esto está explicando que la iglesia por muchos años trató de justificar la religión y la teología en la física y la física dice explícitamente no. En ese sentido, la física es secular, se separa claramente de la teología diciendo, no puedo medir a Dios, por lo tanto no sé qué es, y como no sé qué es, tampoco puedo hablar al respecto. Muy simple. ¿Usted quiere saber de Dios? Estudie teología. Ahí donde hablan de Dios, del fenómeno de Dios, de qué es Dios, dónde es Dios, si hay Dios, todo eso lo ven en filosofía y en metafísica, más que en física donde no tratamos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Existen 6 áreas principales de la física: la mecánica clásica, la termodinámica y el electromagnetismo. Estas materias las van a ver usted aquí en Física 1. La termodinámica lo va a ver en Física 2. Y el electromagnetismo en EMA.
Mientras que los demás, relatividad general, por ejemplo, óptica y física cuántica, esto lo van a ver usted en Moderna. Relatividad general, óptica y física cuántica. Aunque sea solo así, muy por encimita, lo vamos a ver en física moderna. Nótese que esta es la única universidad privada que tiene Moderna. Ninguna otra universidad privada en El Salvador tiene ni clase ni laboratorio de Moderna. Somos los únicos que hacemos esto. Hay que explicar que la única otra universidad que tiene Moderna o explica física moderna a nivel de ingeniería es la Universidad de El Salvador. Y no por lado de los físicos, sino por lado de los ingenieros. Es de explicar que esto no es normal y les da una formación en física superior a la mayoría de las universidades en el país. Eso le digo con experiencia. Yo trabajé en la UCA no da Moderna. Se quiso poner en algún momento, pero se rehusaron completamente a introducirlo. Aquí no. Aquí Moderna es parte del pensum y les da a ustedes una perspectiva muy redonda de la física. Es decir, su formación en área básica en la Don Bosco es buena y exquisita. Es que no se vayan a quejar. Bien, con eso empezamos con el tema de magnitudes, cantidades físicas. Decimos que una magnitud física es el concepto o idea con la cual se quiere comprender o modelar la naturaleza o un fenómeno. Por ejemplo, la altura de una persona antes de ser una cantidad física es una idea. Por lo tanto, es una magnitud física antes de ser una cantidad física. O la longitud de una trayectoria, la temperatura de un cuerpo, o su masa, o la energía contenida en un sistema determinado, son ideas, primero, con las que queremos de pretender describir la realidad. La cantidad física, por el contrario, es el módulo matemático más la unidad. Y debe ser producto de una medición, o por lo menos deducirlo de variables medibles. Debe ser trazable a una medición, por lo menos. Eso es lo que decimos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a agarrar a alguien aquí. ¿Quién podríamos agarrar que no ha participado? Agarremos a Milagro. Milagro, dígame, ¿qué altura tiene usted? Yo mido 1,56. Ok, 1,56 es ¿qué cosa? ¿Una cantidad física o una magnitud física? ¿Una magnitud física? No, no lo es. Porque tiene números. La magnitud es una idea. Y como idea se mide en palabras. Entonces, ¿qué sería 1,56? ¿Su altura o la cantidad física asociada? Sería cantidad física. ¿No? La cantidad física, efectivamente, 1,56. Pero está incompleto. ¿Quién me puede decir por qué está incompleto el 1,56 como cantidad física? Porque le falta la unidad de medida. Exactamente, le hace falta unidad de medida y por eso es 1,56 metros. Efectivamente, eso sí sería una cantidad física. Pero está bien. Por cierto, puchica, qué bajita que es, Milagro, púyame. ¿Cómo es el clima allá abajo? Está bueno. Sí. Ok. En cualquier caso, esa es, nótese, la cantidad física asociada a una magnitud física. La magnitud física es la altura de Milagro. Y cuando usted piensa en la magnitud física de la altura de Milagro, usted tiene que pensar en algo. ¿En qué está pensando? ¿Cómo midió Milagro esa altura? Recuerde, la cantidad física está asociada a una medición. Milagro, ¿cómo hizo para medir eso? ¿Agarró el pie y se lo puso en la cabeza y midió con una regla? ¿O cómo hizo? ¿O sentada midió la altura que hay de su cabeza al suelo? ¿O midió de la nariz al suelo? ¿O de la barbilla al suelo? ¿Cómo midió su altura? La medí, o sea, cabal, poniéndome en la pared, marcando una línea y ocupé un... Entonces, acurrucada y puso la raya en la pared, ¿no? O estaba Sí. usted erguida y de pie.
O sea, Estaba de pie apoyada en la pared y con una regla marqué con un lápiz. ¿Y en la pared. ¿Y en puntillas o de otra forma? ¿O con el pie plano? Con el pie plano. Entonces, nótese, incluso para decir qué altura estamos midiendo, tenemos que imaginarnos, tener la idea de qué es la altura. Y la altura es la altura erguida de milagro del pie hasta la parte de arriba. Preguntas, ¿se midió con zapatos o sin zapatos? ¿O en jeans? Sin zapatos, descalza. Descalza, sin zapatos, muy bien. Y pasó una línea. ¿Y veo cómo midió la altura? Así vio la línea y dijo 1,56. O agarró una regla o agarró una cinta métrica. ¿Qué fue lo que agarró? Agarré una cinta métrica para medirme. ¿Qué otra forma hubieran tenido ustedes para medir la altura de ustedes, de sus propios cuerpos? De la altura de, ¿qué otra forma tienen? A ver, ¿quién tiene una forma de medir altura en su casa? ¿Quién sencillamente va a la maquinita de Metrocentro y ¡chas! Se sube y le mete las 2 coras y le sale la altura? ¿Quién hace eso? Muy bien, Diego. Cuando usted lo hace, ¿qué problemas tiene? ¿Mide realmente su altura o no? No, porque ando con zapatos. Efectivamente, y a eso es efectivamente cuando usted dice la altura, el número que me va a dar, tengo que restar la altura de los zapatos, es un poquito más alto, pero no tengo otra forma de medir altura sin tener que hacer todo el trabajo que hace Milagro de ir a ponerse a hacer la raya, medir y luego que me regaña en la casa, ¿por qué manchaste la pared, niño? Etcétera. Para evitar todo eso, usted va, mete las 2 coras y le resta 1 o 2 centímetros por altura y dice, va, esto es más o menos una altura. Eso es lo que yo hago, porque si no, no quiero que me regañen a mí por andar machando la pared de mi propia casa, pero como uno no manda en su propia casa, sino las novias, las esposas, las ex e incluso la mamá de uno mandan aquí, entonces uno no puede manchar su propia casa. Pero bueno, dejando eso por un lado, el asunto es que la magnitud es la idea. ¿Qué estoy midiendo? Y la cantidad física es la medida concreta de esa magnitud. Entonces, a todo número con unidad debe haber una magnitud física asociada. Es decir, a la cantidad física debe haber una magnitud física asociada, de lo contrario, no tiene sentido. Por ejemplo, si yo digo 1,56 es la altura de Milagro, todo me va a decir, es muy posible, es chiquitina, sí, cómo no, está bien. Pero ¿qué tal si yo le digo, la altura de la casa de Milagro es de 1,56? ¿Ustedes qué me dirían? Ricardo, ¿qué me dirías si la altura de la casa de Milagro fuera de 1,56? Pues si la altura de la casa fuera un poco bastante baja. O una de dos, o ella se transforma en pitufina y se hace más pequeña para entrar a la casa, o toman Chiquitolina, no sé si todavía se acuerdan del Chavo de 8 y del Chapulín Colorado, o eso ya no es parte de su generación. Sí fue parte. Sí, Entonces toma Chiquitolina para entrar y poder entrar a la casa, pero obviamente 1,56 no tiene sentido para la altura de la casa de Milagro, pero sí tiene sentido para la altura de Milagro. Entonces, nótese, las cantidades físicas deben de ser consistentes con la idea de lo que quiero medir. No pueden ser distintas. A veces uno cree que el número lo dice todo y la verdad es que dice poco. Mientras el número no esté dentro de lo que debe de ser para la magnitud física, revise, algo anda mal. Por ejemplo, si me dicen, mi altura es de 3 metros, ¿usted qué me dice? La altura del profe es de 3 metros. ¿Qué dirían ustedes? Parece poste. Parece poste o puede jugar en la NBA, ¿no? El único problema con el profe que no puede jugar en la NBA es que no es negro. Porque ustedes saben lo que significa NBA, ¿no? Sí. La NBA significa negros bastante altos. Eso es lo que significa NBA.
Y por eso el profe no puede jugar en NBA aunque tenga 3 metros de altura. Además, eso que soy poste no funcionaría. Hombres de 3 metros son antinaturales y probablemente no sobrevivirían. Les daría un ataque al corazón por la altura que deben de bombear la sangre, pero esa es otra discusión. El punto es, la cantidad física debe estar asociada a una magnitud física, la cual debe ser coherente o debe de encajar con las expectativas que se tienen. No puede ser diferente. Perdón, voy a encender aquí una luz. Casi se me olvida. En mi curso siempre voy a poner en la parte de atrás una imagen. El día de hoy estamos en un lugar que no es San Salvador. Creo que eso ya se dieron cuenta. Voy a poner al lado. Y le voy a dar una pista. Esta casa es parte de una universidad. Ustedes me dicen en dónde. ¿En qué país creen que es? Y vamos a jugar todas las clases a ver si adivinan en dónde estamos el día de hoy. La pista de hoy es que es el edificio original de una universidad clásica. ¿Ok? Ahí me De Estados contestan. Unidos. No, hombre, niño, los gringos no tienen universidades clásicas. Será alemana. Sí, es una universidad clásica alemana, efectivamente. A ver, ¿dónde será esto? A ver, alguien. Le voy a dar otra pista. ¿Quieren otra pista? No quieren otra pista. Bueno, la otra pista es, esta universidad fue fundada en 1477. 1477. Vaya, con eso ahí me cuentan cuando averigüen. Continuamos. Entonces, las cantidades físicas son el módulo matemático más la unidad. Y nótese, cada cantidad física está asociada a una medición. Puede haber una misma magnitud física con distintas cantidades físicas. Por ejemplo, 1600 metros, digamos una longitud, una distancia en una carretera, puede ser de 1609 metros o una milla. Cómo mida o qué aparato de medición utiliza va a determinar qué unidad tengo que ocupar. De hecho, las unidades normalmente aparecen del aparato que ocupé para medir. Y yo tengo que ser consciente de qué significa cada una de las cosas. Es decir, que tengo cantidades físicas que son completamente diferentes, pero que son equivalentes entre sí. 1600 metros es equivalente a una milla. Es decir, una misma magnitud puede tener diferentes cantidades físicas equivalentes. En esta unidad exploraremos el Sistema Internacional de Medidas y qué características posee y cómo se relaciona con otros sistemas. Aquí, por desgracia, paro. Esta parte del patrón de medida y todo lo que sigue del sistema de unidades les queda a ustedes de leerlo y complementarlo con el trabajo que tienen que hacer con la página que se encuentra en el aula digital para que, pero ya quedan encausados en lo que es una cantidad física y cómo seguir leyendo. Es decir, desde esta página, la página 18, hasta la página, todo esto, hasta aquí, hasta la página 29, les toca leerlo, además de lo que se hace en cuanto en la página, en el aula digital. ¿De acuerdo? Levante la mano el que siente que le están haciendo trampa. ¿Quién dice que aburrido y para qué tengo que hacerlo? Solo no se descuide en el taller. Tenga claro que sí puede hacer las conversiones y sabe de qué están hablando para que no lo agarren en curva. Por ejemplo, que sepa que es un qubit o un qubit o un gigabyte, la diferencia con key, gigabyte, etcétera, etcétera. Bien. Análisis dimensional. Esto sí es algo nuevo, o por lo menos para la mayoría de ustedes será nuevo. Y partimos de la premisa que el sistema de unidades que tomamos es suficiente para escribir todas las cantidades físicas derivadas que tiene el sistema. Encontrar un fenómeno que no se deja comprender en función de otras cantidades fundamentales implicaría creación de una nueva cantidad física fundamental. Empezamos definiendo una dimensión. Decimos que a veces no nos interesa el valor concreto de una medición, sino la relación funcional entre cierta magnitud física. Por ejemplo, a veces nos interesa saber la dimensión que tiene. Veamos,
La velocidad se mide formalmente en metros sobre segundo, pero ¿cómo la mide usted realmente? ¿Qué otras unidades ocupa para medir velocidad normalmente? Cuando va, por ejemplo, un automóvil, ¿qué unidades ocupa? Kilómetros por hora. Exacto. Entonces, aunque las unidades son distintas, la dimensión es la misma. Arriba tengo longitud y abajo tengo una unidad de tiempo. Aquí una unidad de longitud entra unidad de tiempo. Entonces, a veces lo que me interesa no son las unidades en concreto, sino la relación funcional de magnitudes físicas. Y a eso lo llamamos la dimensión. La dimensión es una cantidad física, es el producto algebraico de las magnitudes fundamentales que lo componen. Entonces, si L es longitud, M es masa, T es tiempo, θ es temperatura termodinámica, I es corriente eléctrica, y N es cantidad de materia, y J es la intensidad luminosa, entonces la dimensión de cualquier cantidad física es L a la alfa, M a la beta, T a la gamma, θ a la delta, I a la epsilon, E a la zeta, J a la eta. ¿Ok? Y decimos entonces sencillamente, y se escribe lo usual, que la dimensión de una longitud, se puede escribir una magnitud así solo en palabras, es la L, la dimensión del tiempo es T, la dimensión de la masa. Pero por un ejemplo, una velocidad, que es metros sobre segundo, kilómetros por hora, va a ser longitud, tiempo a la menos 1. Y lo usual es escribirlo con exponentes negativos, indicando que los exponentes pueden ser también quebrados positivos o quebrados negativos. Así de simple. O una fuerza es masa, longitud, tiempo a la menos 2. O la densidad es masa sobre kilogramo. Profe, ¿y cómo sabía usted eso? Bueno, creo que la mayoría se acuerda o tiene conocimientos previos de que una fuerza se mide en kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, transformo las unidades a su magnitud. El kilogramo es una unidad de masa, metros es una unidad de longitud y los segundos al cuadrado es una unidad de tiempo al cuadrado, pero como está dividiendo es a la menos 2. Lo mismo con la densidad, que yo sé que son gramos sobre mililitros, por ejemplo. Y yo sé que los gramos son una medida de masa y los mililitros son una medida de volumen. Por eso L a la menos 3. Una magnitud física puede que tenga diferentes cantidades físicas que la escriba, pero en todos los sistemas debe poner la misma dimensión física. Eso es importante. Debe tener la misma dimensión física. Es decir, 10 metros sobre segundo es equivalente a 36 kilómetros por hora, pero ambas poseen la misma dimensión de longitud, tiempo a la menos 1. Por eso a veces nos interesa más la dimensión, sobre todo para entender la relación entre las ecuaciones. Además que nos ayuda para evitar cometer errores a la hora de calcular. En la formulación de leyes matemáticas para expresar la teoría, exigimos que las ecuaciones sigan ciertas reglas de coherencia dimensional, por lo menos. Eso me recuerda, tengo que pasar lista. Se me había olvidado. Descargamos la lista de asistencia. Muy bien. Vaya. Estas son las reglas de cálculo dimensional. La primera es la igualdad. Si yo tengo dos cantidades que son iguales, A igual a B, eso significa que sus dimensiones deben de ser iguales. En esencia significa que yo solo puedo comparar cosas que son de la misma naturaleza. Es decir, solo puedo comparar manzanas con manzanas, peras con peras, papayas con papayas, pollitos con pollitos, lobos con lobos. No puedo comparar pollitos con lobos o pollitos con gallinas. Solo puedo comparar cosas que son iguales. Esa es la primera conclusión. Segunda, suma y resta. Si se desea sumar dos cantidades físicas, deben de tener la misma. Es decir, A más B implica que la dimensión de A es igual a la dimensión de B. No puedo sumar cosas que tengan dimensiones diferentes. No puede ser que A sea masa y B sea volumen. Los dos tienen que tener la misma dimensión, de lo contrario la ecuación no tiene sentido. Nótese que en las sumas o restas
desaparecen y se convierten en igualdades, ya que en el cálculo dimensional no nos interesa el valor de la cantidad, sino su coherencia de unidades. Producto y división. Si una cantidad es el producto de dos, la dimensión del producto es el producto de dos dimensiones, y la dimensión del cociente es el cociente de las dimensiones. Por último, para los escalares, si yo tengo 3 veces AB, la dimensión de 3AB es dimensión de 3A por la dimensión de B, o decimos que el 3 no posee dimensión. El coeficiente a la par es adimensional y por lo tanto la dimensión de 3 es 1. A veces lo escribimos así. Dim de 3 es 1. Todos los números no poseen dimensión y desaparecen. Por último, esta es la más complicada. Para todas las funciones trascendentes, los argumentos de todas las funciones trascendentes y los valores de las funciones mismas son adimensionales. Es decir, el argumento x del seno de x es adimensional y el seno mismo o el coseno mismo también es adimensional. Lo que está adentro no tiene dimensión, lo que está afuera tampoco tiene dimensión. Con esto en mente y sabiendo que las ecuaciones físicas deben de ser dimensionalmente coherentes, es posible explorar ecuaciones para encontrar errores en los cálculos, resolución de problemas con múltiples variables, o encontrar la relación funcional entre variables para una situación particular. A este proceso le llamamos análisis dimensional. Vamos a hacer un ejemplo. Suponga que tenemos un ejercicio de tomada de discusión 1, ejercicio 10A. Indique si la siguiente ecuación es dimensionalmente coherente. Me dice que la velocidad al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Me dicen que la dimensión de D es longitud. O sea, el desplazamiento me dicen que tiene una magnitud de longitud. La dimensión de la velocidad es longitud tiempo a la menos 1. Y la dimensión de la aceleración es longitud tiempo a la menos 2. En este caso me lo dicen, me lo dan en el ejemplo. Ok, veamos si es cierto. Y para eso aplico entonces la ley y digo la dimensión de un lado debe ser igual a la dimensión del otro. ¿Se acuerdan? En una igualdad, los dos lados, izquierdo y derecho, deben tener la misma dimensión. Eso significa que la dimensión de la velocidad al cuadrado debe ser la velocidad inicial al cuadrado, debe ser la dimensión de 2a por d. Ahora, nótese, esta suma se convirtió en una igualdad. Entonces paso de una igualdad a dos igualdades, las cuales se deben de cumplir simultáneamente. Las dos deben de ser simultáneamente válidas. Deben de ser simultáneamente válidas. Sustituyamos entonces, y nótese la dimensión de velocidad sería longitud tiempo a la menos 1 al cuadrado. Dimensión de la velocidad inicial sigue siendo longitud tiempo a la menos 1 al cuadrado. Y la dimensión de 2 es 1. La dimensión de A es longitud tiempo a la menos 2 y la dimensión de la longitud es L. Siguiendo las reglas que hemos aplicado, nos queda L cuadrado T a la menos 2, L cuadrado T a la menos 2, L cuadrado T a la menos 2. ¿Qué conclusión saco? En esta doble igualdad, que todos los lados son o tienen la misma dimensión. Decimos entonces la ecuación es dimensionalmente correcta. Basta con que una ecuación no se cumpla para que todo el enunciado esté mal. Otro ejemplo de coherencia dimensional, no sé si quieren que siga hablando o ya mucha paja, o ya se quieren ir. Usted dígame. Recomiendo que por la hora que estamos trabajando tengan siempre agua cerca para mantenerse hidratados. Los estudios demuestran que las personas que están hidratadas ponen más atención en clase. El 60% ponen más atención en clase y tienen un mejor rendimiento. Hidratación es éxito. Ok. Supongo del silencio que nadie quiere que siga haciendo ejercicios.
Sí, continúa el link. Solo Eric quiere que hagamos ejercicio. No, continúe, profesor. Más No, ejercicio. continúe. Ah, vaya, bueno, ya están despiertos. Este es otro ejemplo sacado de la discusión de 1, el ejercicio número 11. Verifique si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta o no. Me dicen que y es x por la tangente teta menos el cociente de gx cuadrado entre 2v cuadrado coseno cuadrado, donde y es una altura, x es una distancia, g es la aceleración por gravedad o sencillamente gravedad, v es la velocidad inicial y teta es el ángulo de proyección. ¿Ok? Así me la dan. Y lo primero que tengo que hacer, nótese, no me dan ninguna otra información más que esta. Empezamos encontrando las dimensiones de las cantidades físicas dadas. Ok, empecemos. La altura, ¿qué dimensión debe tener? Debe ser dimensión de ¿qué? ¿Tiempo o longitud? Longitud. Longitud. ¿Y la distancia? Igual longitud. Efectivamente, nótese que son dos magnitudes físicas diferentes, pero que tienen la misma dimensión. Sencillamente son cosas distintas, son longitudes distintas a medir. ¿Ok? Entonces la altura y la distancia tienen la misma dimensión de longitud, L. Muy bien, y ahora me dicen qué dimensión tiene la gravedad. Bueno, me dicen que es una aceleración. ¿En qué se miden aceleraciones, gentes? Eso sí es conocimientos previos. ¿En qué mide usted aceleraciones? Que alguien conteste. ¿En qué se miden aceleraciones? ¿En metros sobre segundo o metros sobre segundo cuadrado? Metros Metros sobre sobre cuadrado. segundo Metros cuadrado. sobre segundo cuadrado. Y eso ustedes lo sabían tanto del bachillerato como de otras partes. Entonces usted ocupa también sus presaberes, ¿no? No se queda solo que me tienen que dar todo. Entonces le tiene dimensión de una aceleración, por lo tanto sería longitud tiempo a la menos 2. A ver, la dimensión de una velocidad es longitud tiempo a la menos 1, ya lo hemos dicho varias veces. Por lo tanto, a la hora de sustituir me sale que la dimensión de y es la dimensión de x por la tangente. Dimensión de un lado es igual a la dimensión del otro. Como es una resta, se convierta otra vez en dos igualdades. ¿Verdad? Se convierte en una... Vamos a ver. Se convierte en la resta en una igualdad y por eso tengo dos igualdades que se deben cumplir simultáneamente. La dimensión de y es L, eso es fácil. La dimensión de x por la tangente de teta, bueno, sería la dimensión de x por la dimensión de la tangente de teta. La dimensión del cociente es el cociente de las dimensiones. Abajo de un solo hago la dimensión del producto. Empecemos aquí. ¿Cuánto es la dimensión de x? ¿Cuánto es la dimensión de x? L. L, efectivamente, es una longitud. ¿Cuánto es la dimensión de la tangente de teta? Es adimensional. Es adimensional y por lo tanto es 1. ¿Ok? ¿Cuál es la dimensión de Lx cuadrado? Pues sería la dimensión de g por la dimensión de x. La dimensión de v sería dimensión de v al cuadrado y la dimensión del coseno. ¿Cuánto es la dimensión del coseno? 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1 al cuadrado. Y me queda L es igual. ¿Sí? Una pregunta. Siempre va a ser 1. ¿El qué cosa? ¿Para senos y cosenos? Sí. Ajá, sí. ¿Sí? Para toda función trascendente, es decir, toda función que tenga argumento, senos, cosenos, tangentes, logaritmos, exponenciales, toda función que diga seno hiperbólico, todo lo que tenga que escribir en paréntesis, o que usted tenga que apretar la calculadora para calcular, con garantía es adimensional. Toda función con argumento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gracias. Ok. Entonces, aquí quedaría de esta forma. Y nótese que sería longitud tiempo a la menos 2 de la aceleración, longitud al cuadrado, longitud cuadrado tiempo a la menos 2 de la velocidad y 1 cuadrado.
Se cancela el tiempo a la menos 2 y L cuadrado y me queda L es igual a L es igual a L. ¿Qué significa eso? La igualdad de dimensión. Significa que los tres términos y, x tangente teta y esta fracción, los tres tienen la misma dimensión y la ecuación es dimensionalmente coherente. Nótese que sea dimensionalmente coherente no significa que esté buena. Puede ser que el factor esté mal. Pero eso es otra historia. Solo queremos ver si hay coherencia de unidades o coherencia del sistema de medición. No andamos buscando si es correcta la ecuación o le falta un factor o lo que sea. ¿Ok? Sino que solo queremos ver si es dimensionalmente coherente. Vamos a hacer otra aplicación, pero no sé si me queda tiempo. Nos queda 8 minutos. ¿Quieren otro ejercicio? Oh, no, ya aburre. El resto lo leemos en casa. Otro ejercicio, por favor. Sí, démonos quiere? el último. Sí, otro ejercicio. Vaya, entonces hagamos otro ejercicio. Ese lo sacamos del ejercicio de la discusión 1, el ejercicio número 14. Hallar las dimensiones de x y de y para que la expresión sea dimensionalmente homogénea, es otra forma de decir dimensionalmente coherente. Si v es la velocidad, t es la densidad y a es área, l es longitud. Nótese que aquí v mayúscula significa esta v pequeña, d densidad, etc. Bien, empezamos otra vez reduciendo la dimensión de las cantidades dadas. La velocidad tiene dimensión de longitud tiempo a la menos 1. Perfecto. La densidad es masa entre volumen, o sea que sería masa, longitud, tiempo a la menos 3. ¿De dónde sé esto? Bueno, yo sé que los volúmenes, las densidades, se miden en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre milímetro. El área tiene dimensión de longitud al cuadrado, o sea, la dimensión de A es L cuadrado. Ya tengo todas las dimensiones. Nótese que la dimensión de Y y de X no la conozco y la ando buscando. Aplico el operador de dimensión y digo la dimensión del lado izquierdo es la dimensión del lado derecho, lo que otra vez hace que la sumatoria se convierta en una igualdad. ¿Ok? Voy a hacerlo así. Esto se convierte en una igualdad. Y tengo dos igualdades que se deben de cumplir. El lado izquierdo me dice que la dimensión de x, desconocida, por longitud tiempo a la menos 1, debe ser masa longitud a la menos 3 por 1. Recordemos que el seno de 37 no posee dimensión. Y la dimensión de y es desconocida. La dimensión de a es l cuadrado. La dimensión de l cuadrado es l al cuadrado. Y por lo tanto nos queda la ecuación así. Esta doble igualdad que se debe cumplir simultáneamente. El único lado que tiene dimensiones definidas es la del centro, por lo que haremos dos cálculos para determinar las dimensiones pedidas. Primero vemos si estas tres ecuaciones deben de tener la misma dimensión. Esas dos deben de ser iguales. O sea, la dimensión de x por L a la t a la menos 1 es masa longitud a la menos 3. O también decimos que la dimensión de x va a ser L, masa entre L a la menos 3, entre L, t a la menos 1. Esto es lo mismo que escribir masa L a la menos 4 por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es simple álgebra. ¿Para alguien fue muy rápido? Asumo el silencio que están de acuerdo. Ese es solo el L a la menos 4. Bueno, recuerde que es L a la menos 4 dividido entre L. O sea que estoy dividiendo L a la menos 3 o multiplicando por L a la menos 1 y por eso es donde sale el L a la menos 4. ¿Se acuerdan? Hay dos formas de verlo. L a la menos 3 es 1 sobre L a la 3. ¿Se acuerda de eso? Entonces lo que me quedaría sería masa entre longitud a la cuarta, ¿correcto? Porque multiplico este L con este L3, L a la cuarta, por T. Recuerde que el T a la menos 1 dividiendo es 1 sobre T, sube y queda arriba. O también puedo escribirlo como masa, longitud a la menos 4,
por tiempo. ¿Se acuerda de esto? ¿Ya estamos bien? Sí, hoy sí. Gracias. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora agarramos el otro lado. Y aquí decimos que m, longitud a la menos 3, de la dimensión de y por a la 4. Otra vez la misma historia. Divido la dimensión de y por m a la menos 3 entre a la 4 igual a m l a la menos 7. Y esas son las dos dimensiones que nos están pidiendo. Tenemos 3 minutos. ¿Quieren hacer el último ejercicio? O ya no. ¿Quién está cansado y aburrido y es que fue muy difícil la clase y ya tengo hambre, ya quiero cenar? Está temprano para cenar. Está temprano para cenar. ¿Y quién está cansado porque ha sido todo un día de clases y ya no miran bien? Ok, preguntemos al revés. ¿Quién quiere que hagamos el último ejercicio ya? Sí, hágalo, por favor. Ya. Vaya, entonces hagámoslo ya, pues. El último se desea conocer la relación de velocidad de caída libre de un cuerpo V. Queremos saber con qué velocidad cae y para eso hacemos experimentos. Es fácil ver que la velocidad de caída libre de un cuerpo debe venir son la gravedad G, cuya dimensión es de aceleración, y la altura de la cual deja caer. Entre más alto se deja caer, más rápido cae. Y obviamente la gravedad no es lo mismo lanzarlo en la Luna que lanzarlo en Júpiter. Uy, a esta hora son los tamales, en la mañana son las frutas, al mediodía es la papa, la puerca, uno no deja de dar clase. Va, entonces decimos que la dimensión de la altura es L, la dimensión de la velocidad es LT a la menos 2 y la dimensión de G. Entonces decimos que la velocidad, y decimos así, va a ser proporcional a la a G y a H, pero no sé a qué exponente, entonces lo voy a poner así, G a la alfa, H a la beta. Y paso de una proporcionalidad a una ecuación, pues dando una constante de integración o una constante de proporcionalidad que va a ser adimensional. Es decir, lo único que nos hace falta en esta ley va a ser la constante de proporcionalidad, que no la conocemos. Y esa se debe determinar independientemente, ya sea mediante experimento o mediante otra forma o otra ecuación. Y empezamos diciendo la dimensión de un lado es igual a la dimensión de otro. O sea que la dimensión de V debe ser dimensión de K por la dimensión de G por la dimensión de H. Ahora, eso sería longitud tiempo a la menos 1. El otro sería 1, recuerde, la constante es adimensional. Por longitud tiempo a la menos 2 a la beta, por longitud a la beta. O me queda, escribiéndolo, LT a la menos 1 es L alfa más beta por T a la menos 2 alfa. Escribiendo esto, notamos que comparamos los exponentes del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí tengo un 1. L, solo L, significa L a la 1. O sea que 1 es igual a alfa más beta. Y menos 1 es igual a menos 2 alfa. De este sistema de ecuaciones deduzco que, obviamente, alfa es un medio. Y como alfa es un medio, de la otra ecuación deduzco que si alfa es un medio, ¿cuánto debe ser beta? ¿Qué valor debe tener beta si un medio más beta da 1? Un medio también. Obviamente. Y de ahí deduzco entonces que la velocidad es proporcional a GH. Cuando vamos a deducir después la fórmula, en el capítulo 3, ecuación 326, página 93, uy, qué chivo, nos sale que la fórmula exacta es raíz de 2GH. Nótese que K es raíz de 2, en este caso concreto, y no la podemos deducir del análisis dimensional. Solo podemos saber que la velocidad es proporcional a la raíz del producto de G por H. Es lo único que puedo sacar.
Parece tonto, pero en termodinámica y sobre todo en fluidos tiene mucha importancia. En fluidos a veces solo se puede hacer por análisis dimensional. Se dice la velocidad de fluido aquí depende solo de esos 3 factores y se ponen factores adimensionales ad hoc de manera que encajen. Y ese ad hoc se encuentran aquí a través de análisis dimensional. En general es un cálculo débil que a lo mucho nos da indicios sobre la ecuación teórica que debe ser determinada con experimentación, pero no es una teoría cerrada. Esto es solo así como una forma de comprobar que voy por el camino correcto o por el camino que debería de ir, no porque finalmente tenga que ir. Bien, con eso doy la clase por terminada. Sí, quería avisarles. Voy a dejar de grabar. Voy a detener la grabación.